El polvo del camino era un viejo conocido, una capa fina y rojiza que se pegaba a la piel, al alma y a los recuerdos. Mi padre, Ramiro, solía decir que un trailero de verdad no se lava el polvo, se lo gana. Era la prueba de los kilómetros recorridos, de las madrugadas vencidas y de las entregas cumplidas. Llevaba yo más de 40 años acumulando ese polvo, desde que era un chamaco que apenas alcanzaba los pedales del Kenworth, que mi padre manejaba con la misma naturalidad con la que otros hombres usan sus propias manos. El volante era una extensión de su ser, y la carretera, el mapa de sus venas. Ahora, ese mismo Kenworth, el valiente, como él lo bautizó, era mi responsabilidad, mi herencia y en estos momentos, mi única y frágil esperanza. El motor tosía de vez en cuando, un quejido ronco que me recordaba su edad y la mía, ambos cansados, pero tercos en seguir rodando. Cada kilómetro se sentía como una victoria pírrica contra el tiempo y contra la soga que sentía apretarse en mi cuello. Una soga tejida con deudas, traiciones y la sombra de un fracaso que amenazaba con borrar el legado de mi padre. La traición tenía nombre y apellido. Ricardo, mi primo, el hijo de mi tío Javier, el socio de toda la vida de mi padre. Juntos Ramiro y Javier habían levantado Transportes Hércules desde la nada, con un solo camión destartalado y más sueños que pesos en la bolsa. Crecimos juntos, Ricardo y yo, como hermanos. Compartimos los mismos frijoles, las mismas regañadas y los mismos juegos entre tractores y llantas. Pero el tiempo, como el óxido, corroe los metales más fuertes, y también las almas. Cuando mi tío Javier falleció, Ricardo tomó su lugar. Al principio, todo parecía seguir igual, pero poco a poco, el veneno de la ambición empezó a filtrarse. Ricardo no veía los camiones como mi padre y yo. Él no veía el sudor, las historias, la lealtad de los choferes que eran como de la familia. Él solo veía números, oportunidades de inversión, maneras de exprimir hasta el último centavo. Hablaba de optimizar recursos y de mercados emergentes, mientras mi padre hablaba de cumplir la palabra y de cuidar a nuestra gente. La diferencia era un abismo, y en ese abismo, Ricardo había encontrado la forma de empujarnos. La estocada final llegó hace 6 meses, con artimañas legales que aún no logro comprender del todo, con papeles que mi padre, en su buena fe, firmó sin leer con lupa. Ricardo se había quedado con casi todo. Nos dejó con el valiente y un par de rutas locales que apenas daban para mal comer. Nos había despojado de nuestra propia historia, argumentando una deuda inflada y una mala gestión de la que él mismo era culpable. Ver la mirada de derrota en los ojos de mi esposa, Elena, cada vez que llegaba una cuenta. Sentir la preocupación silenciosa de mi hijo, Mateo, que tuvo que poner en pausa sus estudios de derecho por falta de dinero, era una espina que se me clavaba más hondo que cualquier insulto. Ricardo, mientras tanto, se paseaba en un BMW último modelo, celebrando sus éxitos en restaurantes caros de Polanco, con ropa de marca que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. La injusticia era un sabor amargo y constante en mi boca. Por eso este viaje era diferente. No era una entrega más. Era un acto de desesperación, un manotazo de ahogado. Un viejo amigo de mi padre, don Manuel, me había ofrecido un flete especial, una carga delicada y muy bien pagada, de Guadalajara a Laredo. «Es tuya, Arturo», me dijo por teléfono. «Sé por lo que estás pasando. Tu padre me ayudó cuando nadie más lo hizo. Considera esto un pago de viejas deudas de honor». No hice muchas preguntas. La necesidad tiene la mala costumbre de apagar la prudencia. Sabía que era mi única oportunidad de juntar el dinero suficiente para contratar a un buen abogado y pelear contra el monstruo que mi primo había creado. Era todo o nada. Mientras el sol caía, tiñendo el cielo de naranjas y morados, me adentraba en la Sierra Madre Occidental. El camino se volvía sinuoso, una serpiente de asfalto abrazada a las montañas, y en el corazón de esa serpiente esperaba ella, la curva del diablo, un tramo de carretera famoso por sus precipicios y sus cruces al borde del camino. Mi padre siempre le tuvo un respeto solemne. Cada vez que nos acercábamos, sin excepción, bajaba la velocidad, se persignaba 3 veces y comenzaba a rezar en voz baja, un Padre Nuestro. «Aquí no se juega, mijo»,
me decía. En esta curva, uno le pide permiso a la carretera y a Dios para pasar. Hay almas que no encontraron su camino y se quedan a esperar. Uno debe mostrar respeto. Yo, criado en la era del cinismo, a veces sonreía por dentro. Lo veía como una de esas viejas costumbres de antes, una superstición de trailero. Pero nunca se lo dije. Respetaba su fe, la solidez de sus creencias. Él rezaba, y yo guardaba silencio, observando cómo sus nudillos se apretaban sobre el volante, y su mirada se fijaba en el horizonte, como si viera más allá del asfalto. Era un ritual sagrado, un pacto entre él, su camión y el misterio de aquel lugar. Ahora, por primera vez, me acercaba a la curva del diablo completamente solo. Mi padre había fallecido hacía 2 años y su ausencia se sentía como un cráter en mi vida, pero en esta carretera, en su camión, el vacío era aún más grande. El sol se ocultó por completo, y la noche se tragó el paisaje. Solo los faros del Valiente cortaban la oscuridad. El aire se enfrió. Encendí la radio, pero solo se escuchaba estática, como si la montaña misma estuviera interfiriendo la señal. El silencio se hizo denso, pesado. Recordé las palabras de mi padre, su rostro serio a la luz del tablero. Cuando pases solo, haz lo mismo. No por miedo, sino por respeto. Una parte de mí, la parte moderna y escéptica, quería pisar el acelerador y dejar atrás la curva y sus leyendas. Pero otra parte, la que llevaba la sangre de Ramiro, la que sentía el peso de su legado en mis hombros, me detuvo. Reduje la velocidad, tal como él lo hacía. Mis manos, casi por instinto, soltaron el volante por un segundo para hacer la señal de la cruz. 1, 2, 3 veces. Y entonces, mientras mis labios comenzaban a formular las primeras palabras torpes de una oración que no había rezado en años, lo vi. Justo donde la luz de mis faros se perdía en la negrura del precipicio, una figura se materializó. No apareció de repente, sino que pareció emerger de la propia oscuridad, como si estuviera tejida con la misma noche. Era alta, imponente, vestida de charro de pies a cabeza, un traje negro, tan oscuro que absorbía la luz, con botonadura de plata que brillaba con un fulgor antinatural. Un sombrero de ala ancha le cubría el rostro, pero yo sabía, con una certeza que me heló los huesos, que no había rostro debajo. Estaba montado en un caballo negro como el azabache, un animal magnífico y aterrador, cuyos ojos parecían 2 brasas encendidas. El caballo no hacía ruido alguno. Sus cascos no golpeaban el asfalto. Estaban ahí, inmóviles, bloqueando mi camino, en el corazón de la curva del diablo. Mi padre siempre rezaba. Yo, cuando pasé solo, me encontré de frente con la razón de sus plegarias. El charro negro estaba frente a mi camión. El tiempo se detuvo. El motor del Valiente, que momentos antes tosía y vibraba, ahora parecía contener la respiración junto conmigo. El único sonido era el de mi propio corazón, un tambor desbocado martilleando contra mis costillas. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Quería gritar, tocar el claxon, hacer algo, cualquier cosa que rompiera el hechizo de aquella aparición, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, no solo por el miedo, sino por una incredulidad abrumadora. Las historias que había escuchado toda mi vida en las paradas de camiones, en las reuniones familiares, las leyendas susurradas con una mezcla de temor y fascinación, se habían materializado frente a mí. El charro negro no era un cuento para asustar a los niños. Era real, y estaba mirándome. Aunque no podía ver su rostro, sentía su mirada. Era una presencia que pesaba, que oprimía el aire y hacía que cada bocanada de oxígeno se sintiera fría y escasa. El caballo resopló, y el vaho que salió de sus hollares no era vapor, sino un humo denso y oscuro que se arremolinó por un instante antes de disiparse. Recordé las palabras de mi padre, no las de sus rezos, sino las de sus consejos. La carretera te pone a prueba, Arturo. No solo tu máquina o tu habilidad al volante, te prueba el carácter, te enfrenta a tus miedos, a tus debilidades, y a veces, mijo, te enfrenta a cosas que no tienen explicación. En ese momento sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco profético. ¿Qué prueba era esta? ¿Qué quería de mí aquella aparición? Una voz, que no era voz, habló dentro de mi mente.
No sonó a través de mis oídos, sino que floreció directamente en mis pensamientos, clara y resonante, como si siempre hubiera estado ahí. Era una voz aterciopelada y profunda, con un deje de antigua autoridad. Arturo, hijo de Ramiro, te estaba esperando. El sudor frío me recorrió la espalda. Sabía mi nombre. Sabía el de mi padre. Esto no era una aparición cualquiera, un fantasma perdido del camino. Esto era personal. Traté de responder, de preguntar quién era, qué quería, pero mi garganta era un nudo de piedra. La figura inclinó levemente la cabeza, un gesto que podría haber sido de cortesía si no estuviera cargado de una ominosa paciencia. Tu padre siempre pasaba con la cabeza gacha, pidiendo permiso, rezando a un Dios que lo dejó morir con las manos callosas y los bolsillos vacíos. Un hombre de honor, sin duda. Un hombre pobre también. La crítica hacia mi padre me encendió una chispa de coraje en medio del terror. ¿Quién era él para juzgar a Ramiro? Mi padre fue el hombre más rico que he conocido, no en dinero, pero sí en integridad, en amor, en respeto. La voz en mi cabeza pareció percibir mi indignación, y soltó una risa silenciosa, un temblor que sentí en el fondo de mi cráneo. El honor no paga las cuentas, trailero. El honor no recupera lo que te robaron. El honor no manda a tu hijo a la universidad. Cada palabra era un dardo envenenado que daba justo en el blanco de mis preocupaciones más profundas. La humillación de mi situación financiera, la traición de Ricardo, el futuro incierto de Mateo. Él lo sabía todo. Estaba hurgando en mis heridas abiertas. Miras a tu primo, a Ricardo, continuó la voz, implacable. Él entendió cómo funciona el mundo. No se anda con rezos ni con sentimentalismos. Toma lo que quiere. ¿Y no es feliz? Tiene poder, tiene dinero. Viste trajes que valen más que tu camión. Conduce autos que parecen naves espaciales. ¿Y tú? Atrapado en esta carcacha, cargando quién sabe qué por unas cuantas monedas, con la esperanza de enfrentarte a un hombre que ya te ganó la partida. La figura hizo un gesto con una mano enguantada. La oscuridad a su lado se arremolinó, y por un instante, vi una imagen tan nítida como la vida misma. Ricardo, riendo a carcajadas en una mansión con chef privado, levantando una copa de vino caro, rodeado de gente que lo adulaba. Llevaba un reloj de oro que destellaba, y a su lado una mujer hermosa le sonreía. La visión era un golpe en el estómago. Era la encarnación de todo lo que yo despreciaba, pero también una parte retorcida y oscura de mí envidiaba. La facilidad, la ausencia de preocupación. Yo puedo darte eso y más, susurró la voz en mi cabeza. Puedo devolverte lo que es tuyo. Puedo hacer que Ricardo se arrodille ante ti, que te suplique perdón. Puedo darte la justicia que buscas. No la justicia lenta y ciega de los hombres, sino una justicia rápida, fulminante. La justicia del que tiene el poder de tomarla. El charro negro extendió su mano hacia mí. En su palma apareció un objeto, un contrato antiguo, enrollado y sellado con lacre rojo. Solo tienes que aceptar un simple acuerdo, tu alma a cambio de tus deseos, un precio pequeño por una vida sin humillaciones, sin deudas, sin miedo. Tu hijo podría estudiar en la mejor clínica de Houston si se enfermara. Tu esposa podría vestir de Chanel si quisiera. Piensa en ello, Arturo. Tu padre eligió el camino del sudor y la oración. Mira a dónde lo llevó. Yo te ofrezco el camino del poder, el camino del ganador. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. La oferta flotaba en el aire, tentadora y vil. Todo lo que anhelaba, la solución a todos mis problemas, estaba al alcance de mi mano. Vengar a mi padre, darle a mi familia la seguridad que merecían, borrar la sonrisa arrogante del rostro de Ricardo para siempre. Una parte de mí, la parte herida y desesperada, gritaba que aceptara. ¿De qué me había servido la honestidad? ¿De qué me había servido seguir el ejemplo de mi padre? Estaba solo, a punto de perderlo todo, enfrentando a un demonio en medio de la nada. Quizás Ricardo tenía razón. Quizás mi padre y yo éramos unos tontos, dinosaurios de una época en la que la palabra y el honor aún significaban algo. Miré el contrato, luego la figura imponente. Y entonces, recordé algo más que mi padre me había dicho. Una tarde, mientras arreglábamos el motor del Valiente. El diablo no te ofrece el mal, mijo.
Te ofrece lo que más quieres, pero a un costo que no puedes pagar. Te ofrece atajos, y en la vida, los únicos atajos llevan al precipicio. Miré a mi derecha, hacia el abismo que se abría junto a la curva. Oscuro, profundo, sin final visible, el precipicio, la imagen de mi padre, con las manos llenas de grasa pero la sonrisa tranquila, inundó mi mente. Recordé su abrazo, el olor de su camisa a diésel y a honestidad. Recordé a mi esposa Elena, rezando en silencio por mí cada noche. Su fe una luz mucho más poderosa que la oscuridad que tenía enfrente. Recordé a mi hijo Mateo, con sus libros de leyes, diciéndome, «Vamos a ganar de la forma correcta, papá, como el abuelo nos enseñó. El camino del ganador». ¿Qué era ganar? ¿Tener una mansión y un auto de lujo? ¿O poder mirarte al espejo cada mañana sin sentir asco? ¿Poder abrazar a tu familia con las manos limpias, aunque estuvieran callosas? Mi padre no murió pobre. Murió rico en lo que de verdad importa. Y yo era su hijo, el hijo de Ramiro. El coraje esta vez no fue una chispa, fue un incendio. Llenó mi pecho, quemó el miedo y la duda. Levanté la vista, ya no como una víctima aterrorizada, sino como un hombre que ha tomado una decisión. Miré fijamente hacia donde debería estar el rostro del charro. Mi padre no era un hombre pobre, dije, mi propia voz sonando extraña pero firme en la cabina del camión. Y yo no soy tú, no soy Ricardo, soy Arturo, hijo de Ramiro, y mi herencia no está en venta. La voz en mi cabeza se retiró, como una marea que retrocede. La figura no se movió, pero sentí un cambio en la atmósfera, una decepción fría, un enojo ancestral. Mi respuesta es no. Ahora, quítate de mi camino. Por un instante, creí que me fulminaría, que el caballo se encabritaría y me arrastraría con todo y camión al precipicio. Pero en lugar de eso, la figura simplemente se desvaneció. No se fue, no galopó hacia la oscuridad, se disolvió en el aire, como el humo de una vela recién apagada. El caballo, el charro, la oferta, todo se fue. El camino estaba vacío de nuevo. El motor del valiente volvió a toser, como despertando de un trance. El sonido de mi propio aliento llenaba la cabina. Estaba temblando, empapado en sudor, pero me sentía ligero, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Sin pensar, pisé el acelerador. El valiente rugió y avanzó, cruzando el punto exacto donde el charro negro había estado. Pasé la curva del diablo dejando atrás la oscuridad y la tentación. No miré por el retrovisor. Sabía que no había nada que ver. La prueba había terminado. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que empezaba a ganar. El resto del viaje a Laredo transcurrió sin incidentes, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. El paisaje ya no parecía hostil, y la soledad de la carretera ya no era una carga, sino una compañera para la reflexión. La conversación con el charro negro se repetía en mi mente, no como un recuerdo aterrador, sino como una lección fundamental. Había estado al borde del abismo, no del físico, sino del espiritual, y había elegido el camino de mi padre. Esa elección me llenó de una fuerza que no sabía que poseía. Me di cuenta de que mi padre no rezaba en la curva del diablo por miedo a un fantasma. Rezaba para reafirmar quién era, para fortalecer su espíritu ante las tentaciones del camino, que a menudo son mucho más peligrosas que las curvas cerradas o los barrancos. Su oración era su escudo, un recordatorio de sus principios. Y yo, sin saberlo, había hecho lo mismo. Al enfrentarme a esa oscuridad, había encontrado mi propia luz. Entregué la carga en Laredo, y don Manuel me pagó generosamente como había prometido. El dinero era un alivio, un respiro que nos permitiría contratar a un buen abogado y empezar la batalla legal contra Ricardo. Pero yo sabía que el verdadero premio de este viaje no estaba en ese fajo de billetes. Era la claridad, la certeza de estar en el camino correcto. Cuando regresé a casa, Elena me recibió con un abrazo que me dijo, sin palabras, que sabía que algo había cambiado. Me miró a los ojos y vio una paz que no había visto en meses. Esa noche le conté todo. La curva del diablo, la aparición, la oferta. Ella me escuchó en silencio, su mano sosteniendo la mía, su rostro reflejando una mezcla de espanto y orgullo. Cuando terminé me dijo,
Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Arturo. Elegiste el alma sobre el oro. Esa es la verdadera herencia de los Hércules. Sus palabras fueron el bálsamo que mi espíritu necesitaba. Al día siguiente, con Mateo a mi lado, comenzamos a planificar nuestra estrategia. Mi hijo, con el fuego de la juventud y la sed de justicia, se sumergió en los viejos papeles de la empresa, buscando cualquier resquicio, cualquier error que Ricardo hubiera cometido. La gente como Ricardo siempre se vuelve descuidada, papá, me decía, con una convicción que me contagiaba. Creen que todos los demás son tontos y que nunca los van a atrapar. Pasamos semanas revisando cajas polvorientas, libros de contabilidad, contratos antiguos. Era un trabajo tedioso, frustrante. A veces, la esperanza flaqueaba. Parecía que Ricardo lo había cubierto todo, que su traición había sido perfectamente planeada. Una noche, agotado y a punto de rendirme, encontré una vieja caja de herramientas de mi padre en el fondo de un armario. No era una caja cualquiera, era la que él siempre llevaba en el Valiente. La abrí, más por nostalgia que por otra cosa. Dentro, junto a llaves oxidadas y trapos viejos, había un pequeño libro de registro, con la cubierta de cuero gastada. No era un libro de contabilidad oficial, era el diario de mi padre, su bitácora personal. En sus páginas, con su letra firme y clara, mi padre había anotado durante años no solo los kilómetros recorridos o los gastos de diésel, sino también sus pensamientos, sus acuerdos, sus tratos cerrados con un apretón de manos. Y allí, en una entrada de hacía 5 años, encontramos la clave. Mi padre describía una reunión con mi tío Javier, poco antes de que éste enfermara gravemente. En ella, ambos habían decidido crear un fideicomiso para asegurar el futuro de sus nietos, de Mateo, un fondo de inversión intocable, alimentado por un porcentaje de las ganancias de la empresa. Mi padre había anotado los detalles del acuerdo, el nombre del banco, e incluso el número de cuenta. Y lo más importante, Javier y yo firmamos ante notario. El documento original lo guardó Javier, y yo me quedé con una copia. La guardé en un lugar seguro, donde solo un verdadero trailero la encontraría. Un verdadero trailero. ¿Dónde? La respuesta me golpeó como un rayo. El Valiente. Tenía que estar en el camión. Mateo y yo corrimos al garaje. Revisamos cada centímetro de la cabina. Debajo del asiento del conductor, en un compartimento oculto que mi padre había fabricado él mismo, encontramos un sobre de Manila, amarillento por el tiempo. Dentro estaba la copia notariada del fideicomiso. El documento probaba que una parte sustancial de los activos de la empresa no le pertenecía a Ricardo, ni siquiera a la sociedad, sino que estaba legalmente asignada a Mateo. Ricardo, en su avaricia, había liquidado esos activos y transferido el dinero a sus cuentas personales, cometiendo un fraude masivo. Teníamos el arma que necesitábamos. No era una solución mágica ofrecida por un demonio, sino el fruto de la previsión de mi padre y de nuestra propia perseverancia. La justicia, la verdadera, estaba en camino. Contratamos a la licenciada Morales, una abogada que nos recomendó un viejo amigo de la familia, una mujer conocida por su tenacidad y su aversión a los tramposos. Cuando le mostramos el documento, sus ojos brillaron. Con esto, no solo recuperan lo suyo, nos dijo con una sonrisa segura. Con esto, podemos poner al señorito Ricardo en un lugar donde no podrá disfrutar de sus autos de lujo ni de sus restaurantes caros. La batalla legal fue dura, como era de esperar. Ricardo tenía un ejército de abogados caros y mañosos. Intentaron desacreditar el documento, argumentaron que era una falsificación, trataron de manchar el nombre de mi padre. Pero la verdad, como el motor diésel del Valiente, es ruidosa, terca y potente. El fideicomiso era irrefutable. El testimonio de viejos empleados que sabían del acuerdo entre mi padre y mi tío, la evidencia bancaria que nuestro equipo legal desenterró, todo apuntaba a la misma conclusión. Ricardo era un ladrón. La confrontación final no fue en una oficina lujosa, sino en una sala de juntas fría y anónima, durante una mediación ordenada por el juez. Ricardo llegó con su traje impecable y su aire de superioridad, aunque noté un ligero temblor en su mano cuando levantó su taza de café.
Yo iba con mi ropa de trabajo, flanqueado por Mateo y la licenciada Morales. No necesitaba un traje caro. Llevaba puesto el honor de mi padre. Ricardo, comencé, mi voz tranquila pero firme. Crecimos juntos. Comimos del mismo plato. Mi padre te quería como a un hijo, y tú le pagaste escupiendo en su tumba. Ricardo intentó interrumpir, hablar de malentendidos de negocios, pero la licenciada Morales lo silenció con un gesto. Le mostramos nuestras pruebas, una tras otra. El documento del fideicomiso, las transferencias bancarias a sus cuentas en el extranjero, los testimonios. Con cada papel que poníamos sobre la mesa, el color abandonaba su rostro. Su fachada de hombre de mundo se desmoronaba, revelando al hombrecillo asustado y codicioso que era en realidad. Mateo, que había pasado noches sin dormir estudiando el caso, tomó la palabra. No solo defraudaste a nuestra familia, Ricardo. Cometiste perjurio, falsificaste documentos, vaciaste una cuenta destinada a mi futuro. Legalmente estás acabado. Tienes dos opciones. O nos devuelves hasta el último centavo, con intereses, y cedes tu parte de la empresa, o nos vemos en un juicio penal. Y te aseguro que no te va a gustar la sentencia. La amenaza de ver sus cuentas bancarias bloqueadas y la posibilidad real de la cárcel fue lo que finalmente lo rompió. Miró a su abogado, que simplemente se encogió de hombros. Estaba atrapado. Su mundo de lujo, construido sobre una base de mentiras, se venía abajo. Vi en sus ojos no arrepentimiento, sino el pánico de un animal acorralado. Asintió en silencio, derrotado. Habíamos ganado. No con un pacto oscuro, sino con la ley en la mano y la verdad de nuestro lado. Al salir de esa sala, sentí el sol en la cara como si fuera la primera vez. La justicia no había sido rápida ni fulminante, como la que me ofreció el charro. Había sido lenta, trabajosa, y por eso mismo, mucho más satisfactoria. La recuperación de Transportes Hércules fue un proceso lento y arduo. Ricardo había dejado un desastre financiero, deudas y contratos rotos. Pero la noticia de su caída y nuestro regreso se extendió entre los viejos clientes y empleados. La lealtad que mi padre había sembrado durante décadas comenzó a dar sus frutos. Uno a uno, los choferes que se habían ido regresaron. Los clientes nos dieron una nueva oportunidad, no por lástima, sino por respeto al nombre de Ramiro Hércules. Volvimos a empezar, casi desde cero, pero esta vez, con la sabiduría que solo se obtiene tras la tormenta. Mateo decidió terminar su carrera de Derecho, pero pasaba cada momento libre en el taller, aprendiendo del negocio, no desde una oficina, sino desde las entrañas de los motores, tal como yo lo había hecho. Descubrió una pasión por el legado familiar que nunca supo que tenía. «Quiero estar preparado, papá», me dijo un día, con las manos manchadas de grasa, para que nadie nunca más nos vuelva a hacer lo que nos hizo Ricardo. Yo volví a la carretera, no por necesidad, sino por amor al oficio. Cada viaje era un recordatorio de mi victoria, no sobre mi primo, sino sobre mi propia debilidad. A menudo pensaba en la curva del diablo. Ya no la veía con temor, sino con una extraña gratitud. Aquella noche, en el momento más oscuro de mi vida, se me presentaron dos caminos. Uno, el atajo fácil, pavimentado con oro y mentiras. El otro, el camino de mi padre, empinado, lleno de baches, pero honesto. Mi elección esa noche definió todo lo que vino después. Comprendí que la verdadera riqueza no se mide en cuentas de banco ni en posesiones de lujo. Se mide en la paz de tu conciencia, en el amor de tu familia y en la capacidad de mirar a tus hijos a los ojos con orgullo. Mi padre no me dejó una fortuna en dinero. Me dejó algo infinitamente más valioso, una brújula moral. Y esa brújula me guió a través de la noche más oscura y me trajo de vuelta a casa. Años después, cuando Mateo ya era un hombre y un abogado que ayudaba a dirigir la empresa con una justicia y una visión que me llenaban de orgullo, hicimos un viaje juntos en el viejo Valiente, que seguía rugiendo como en sus mejores tiempos. Al acercarnos a la sierra, Mateo me preguntó: «Papá, ¿es verdad lo que me contaste de la curva del diablo?» Lo miré y sonreí. «Es tan verdad como este volante que tengo en las manos, mijo». Cuando llegamos a la curva, reduje la velocidad, como siempre. Me persigné 3 veces y en lugar de rezar,
Simplemente dije en voz alta, «Gracias, papá». Mateo a mi lado hizo lo mismo. La carretera estaba vacía, bañada por la luz del atardecer. No había charros ni apariciones, solo el camino, el legado y la promesa de un futuro construido sobre cimientos sólidos. La herencia de mi padre no era una empresa de camiones, era una lección de vida, que no importa cuán oscura sea la noche o cuán tentador sea el atajo, el único camino que vale la pena recorrer es el camino recto. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo o sola en tus batallas. A veces el camino se pone difícil y las curvas parecen peligrosas, pero siempre hay una luz de esperanza. Ahora, quiero pedirte un favor que ayuda mucho a que este canal siga adelante. Si esta historia te gustó, o te hizo sentir algo, déjame un comentario abajo. Cuéntame qué te pareció, comparte una experiencia tuya, o simplemente saluda. Me encanta leerlos y saber de ustedes. Y si aún no lo has hecho, te invito a seguir el canal para que no te pierdas las próximas historias que compartiremos juntos. También me gustaría que me dieras tus ideas. ¿Qué tipo de historias te gustaría escuchar? ¿Hay algún tema o alguna leyenda que te interese en particular? Tus sugerencias son un tesoro para mí. Y ya que estamos en confianza, cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan estas reflexiones. Como una forma de agradecerte tu tiempo y tu apoyo, he dejado en el primer comentario fijado unas recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar para cuidar la salud mientras endulzamos el alma. Es un pequeño regalo de mi parte para esta gran familia que estamos formando. Gracias de nuevo por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos en cada kilómetro de la vida. Nos vemos en la próxima historia.